¿Qué hubo?les? Pues arrancó el primer foro de consulta sobre paz y reconciliación en Ciudad Juárez. Andrés Manuel López Obrador inició este proceso que es muy necesario en el México que se ha violentado tanto en los últimos años y donde la inseguridad ha sido una pesadilla para toda la población. En lo particular, Juárez, una ciudad demasiado querida, que a mí me duele y me ha enseñado mucho en esta carrera del periodismo, creo que las exigencias al próximo presidente de México se enmarcaron en algo natural. El encontrar a tantos desaparecidos, el que se aplique la justicia a tantos ejecutados de manera tan violenta en esa ciudad fronteriza. Las mamás de desaparecidos, a quienes los organizadores de este foro les dieron prioridad y las sentaron en primera fila, no hicieron otra cosa más que exigir el reclamo que nunca les escucharon en tantos años: encontrar a sus familiares o los restos de ellos y exigir esa justicia que en esa frontera nos expresó el grito de angustia, de desesperación por tantos experimentos que se llevaron a cabo en el supuesto combate al crimen organizado, que no dio resultados y que simplemente provocó una guerra sin cuartel. La militarización de la lucha contra el narcotráfico está claro que no es la solución esperada, ni la panacea que nos vendieron en el sexenio de la muerte de Felipe Calderón, que fue quien, por desconocer algo tan grave como es eso, provocó que el país esté destrozado. Las madres de los tantos desaparecidos en Juárez y asesinados gritaban ni perdón y olvido. Y es que es muy difícil entender la exigencia de una madre ante la pérdida de un hijo por los motivos que sean. López Obrador respondió con ese discurso de conciliación que debe ser entendido desde un contexto que requiere el país: reencontrarnos para volver a tener lo que perdimos y que seguimos echando de menos. La violencia no se acaba con violencia, dijo López Obrador, ni el mal con el mal. La violencia no se resuelve con mano dura, cárceles o masacres. No creo en el ojo por ojo y diente por diente. Si queremos aplicar la ley del talión, nos vamos a quedar tuertos o chimuelos. No creo en eso. Esa fue la respuesta de López Obrador al dolor de las madres. Creo que el próximo presidente de México tiene razón. No vamos a violentar más a una sociedad que ha sido víctima de la falta de decisión, de la falta de entendimiento de un problema de gobiernos que, después de utilizar a ciudades como Juárez como conejillos de indias, la abandonaron. La presencia de los militares en las calles de cualquier poblado o ciudad de México creo que expresa el miedo que todos tenemos. Por eso en estos 7 minutos de noticias y ironías, siempre termino diciendo que nos devuelvan al México que nos arrebataron, a ese en el que podíamos caminar con toda tranquilidad, visitar los lugares tan bellos que hay en el país, sin temor a que alguien nos fuera a secuestrar, a que alguien nos fuera a atacar, a alguien nos fuera a robar. Estamos en un país de desconfiados. Nos hemos acostumbrado a los muertos y a la sangre, pero eso no significa que las víctimas de toda esa violencia no exijan la justicia. Hay casos que no deben quedar impunes. Entiendo la oferta de amnistía que hace el próximo gobierno a criminales no tan violentos. Se pueden readaptar, se puede compartir o se puede debatir y se puede establecer como una regla. Pero creo que dentro de todos estos criminales que le han hecho tanto daño al país, hay casos que sí deben ser castigados con todo el peso de la ley. Porque no se trata de perdonar a gente que le ha hecho tanto daño, no solo físicamente, a los mexicanos, sino en materia de salud pública. Tengo la experiencia de conocer picaderos
y lugares que no quisiera describir en esa tan golpeada Ciudad Juárez y tan querida por mí. No es ejemplo para nada de lo que se vive y lo que se vivió sobre todo hace algunos años en Juárez. Es cierto, han pasado ya varios años después de que vivimos las primeras grandes masacres en esa tierra fronteriza, pero ahora ya no nos llama la atención ningún evento similar. Por eso insisto, nos hemos acostumbrado a la sangre y a la muerte, a los muertos. Creo que el hacerse cargo de un problema como lo quiere y lo promete López Obrador todos los días de la inseguridad, consultando con los encargados de ello, nos da una ventana de esperanza de que se puede abordar desde otra perspectiva la situación. López Obrador quiere emular lo que hacía todas las mañanas cuando fue jefe del gobierno de la Ciudad de México, y creo que ahora como primer mandatario hace bien, porque la inseguridad es lo que más nos adolece, y aunque la pobreza también, creo que el hecho de que hayamos perdido la confianza en nosotros mismos, la libertad de caminar en nuestras propias calles de la colonia o el barrio, es más urgente. Como urgente es analizar los grandes contrastes. ¿Se imaginan? El mensaje de la elección del 1 de julio fue adiós a la corrupción, adiós a la impunidad, a los dispendios que tiene la gente gobernante, y nos encontramos con que Angélica Rivera, la gaviota, y sus hijas se la pasan disfrutando de ciudades europeas como París a costa del erario. Los grandes contrastes. Antes de despedirme, alguien me sugirió que hiciera recomendaciones de lectura, algo que a mí me gusta mucho y no es que me quiera poner como ejemplo, pero creo que para tantito aliviarnos un poco de las carencias y sufrimientos de nuestro país, es bueno leer. A mí me encantan las novelas. En estos momentos me encuentro leyendo El laberinto de los espíritus, que es la conclusión de la saga de Carlos Ruiz Zafón de La sombra del viento. Se lo recomiendo, es muy entretenido. Hasta la próxima, y como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.